Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos a cargar un listbox con los datos que tengamos en una tabla Excel. Existen varios métodos, de hecho en mi canal ya tengo algún que otro vídeo publicado. En esta ocasión te muestro una forma que puede ser la más sencilla de todas. Si te estás iniciando, esta puede ser una buena opción. Quédate y te muestro cómo hacerlo. Bien. Disponemos de esta tabla con 5 columnas y las queremos cargar dentro de un listbox. Lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestros datos en una tabla. Para ello nos posicionamos dentro de la tabla, control E, la selecciona toda, control T, nos las va a convertir en un formato de tabla. La tabla tiene encabezados, aceptar. Ya tenemos nuestro formato de tabla. Vamos a ponerlo que se vea. Bien, ahora vamos a darle un nombre a esta tabla. Nos vamos a diseño de tabla y como podéis ver tiene como nombre tabla 1. Pues vamos a dejarlo tal cual. No quiero cambiar ningún nombre. Os dejo a vuestra elección que pongáis los títulos que creáis oportuno. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es, nos vamos a programador, Visual Basic. En esta ocasión yo ya tengo montado un formulario muy sencillo con un cuadro de lista, un listbox, y le he puesto una etiqueta con listbox. Tampoco voy a cambiar los títulos para dejarlos a vuestra elección. Bien. Nos vamos a User For y vamos a ver código. Vamos a generar un evento en el User Form con la categoría iniciales. Este lo podemos quitar. Y ahora, dentro de este evento, vamos a escribir lo siguiente. Mi listbox punto romsource será igual, comillas, al nombre que tiene nuestra tabla. En este caso lo hemos dejado tal cual. Tabla 1. Con esto ya podríamos ver nuestro listbox. Si le damos a ejecutar, como podéis ver, ya he encontrado la primera columna de nuestros datos. Bien, para que muestre todas las columnas de nuestros datos, vamos a insertarle un nuevo código. Mi listbox 1 punto column count, y esto va a ser igual al número de columnas que tiene nuestra tabla. En este caso tiene 5 columnas, por lo tanto 5. Ahora ya veríamos todas nuestras columnas. Bien, continuamos. Ver código. Por último, vamos a hacer que se muestren los encabezados de nuestra tabla. Si podéis observar, cuando ejecutamos, empieza con la primera fila de nuestra tabla. Y ahora vamos a agregarle los títulos. Para ello, insertaremos un nuevo código que se va a llamar mi listbox 1 punto column head, y esto va a ser igual a true. Este código lo que indica es muéstrame los títulos
en nuestro listbox. Ejecutamos nuevamente. Ya tenemos los encabezados y todos los datos de nuestra tabla cargados en un listbox. Si os dais cuenta, el nombre y la fecha de nacimiento no los coge por completo. Listbox, si no damos unos parámetros para las columnas, por omisión tiene establecido cierta medida. Bien, eso lo podemos resolver añadiendo un último código. Yo lo voy a colocar debajo de las columnas. Y este código es mi listbox1 column width. Y esto va a ser igual a comillas y le vamos a dar el ancho que queramos a nuestras columnas. Como tenemos 5 columnas, tenemos que introducir 5 parámetros. Vamos a poner 50 para la primera, 100 para la segunda, 50 para la tercera, 100 para la cuarta y 50 para la última. Vamos a verlo de nuevo. Ejecutamos y ahora, como podéis ver, ya tenemos el nombre completo y la fecha de nacimiento también, que se muestra entera. Ahora, como un tip para cerrar este ejemplo, ver código, como podéis ver, el mi listbox se muestra siempre. Esto podemos simplificarlo de una manera muy sencilla, y es llamando al código width mi listbox1. De aquí lo quitaríamos, de aquí también, de aquí también y de aquí también. Y ahora cerraríamos el width. De esta manera hemos simplificado nuestro código al máximo. Volvemos a probarlo y, como podéis ver, funciona perfectamente y con la cantidad mínima de código necesaria. Recuerda que en mi blog encontrarás el artículo de este tutorial y dispondrás del código para poder descargártelo. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!